Acuario. Anual 2020. En este año, obtendrás consejo espiritual que te permitirá mostrar inteligencia y sabiduría. Haz un buen uso de ella, y de tu agudeza analítica. Encontrarás el camino que te permitirá abrirte para aprender a amar sin confusión ni condicionamientos. Será un año en el que discernirás entre ideas, clarificando y poniendo en práctica la que consideras más acertada. Y son cuestiones o labor que se hacen a modo rápido, urgente, con velocidad. Para algunos, tiene que ver con algún viaje, envíos, o internet. A su vez asociado al relax, el disfrute, la convivencia, y los lugares de reposo y naturaleza. Podrás estar preparando tus próximas vacaciones, o algún trabajo relacionado con profesiones o lugares en los cuales uno se recupera, revitaliza, o entretiene. Esperas poder terminar con alguna situación que tienes hasta el momento o una labor en particular, lo que te permitirá contactar y mostrar lo que sientes o alcanzar algún acuerdo. Si hablamos de una relación, sería terminar con aquella en la que ahora estás o con algo que te estaba atando de alguna forma, para a continuación dar a conocer tus sentimientos o el dejarlos expuestos. En mayoría, habla de comunicarse y el hacer alguna propuesta que te permitiría crecer, expandirte, ganar adeptos y semejantes. Lo que dificulta o impediría que tu deseo se cumpliese es el que no te decidas. Aquí se refiere a que de alguna manera debes elegir o tomar una posición entre dos posibles. Deberás confiar en ti mismo. No puedes sabotearte pensando en negativo. Debes aprovechar las oportunidades que se te presenten, sobre todo porque llegarán a ti, y podrás obtener información que es muy útil cara al futuro. El amor mutuo es posible o ya está ahí, solo debes verlo como una certeza. Te mantendrás ocupado en una profesión o tareas en las cuales hay que salvaguardar y protegerse. La intención es la de evitar que algo entre dañe o ataque. Requiere cierta atadura. No podrás ir a hacer las cosas tal como te gustaría, pero considerarás que te compensa. Por ejemplo, si es un trabajo, te debes a la empresa y has de cumplir los horarios y normas que se te apliquen. Y habrás de viajar o llevar lo que ofreces, mostrarlo o acercarlo a otros. Cosa que será muy bienvenida, por cierto. En algunos casos, hace referencia a tener, lo que se dice, mano izquierda. A saber compensar, coordinar y distribuir. Incluso el controlarse, uno mismo mediante un buen equilibrio de la razón y las emociones. Mas en definitiva irá todo bien. ¿Pondrás en marcha alguna tarea o proyecto para el que tienes capacidades? Utilizarás técnicas y la logística para lograr tu meta. En casos, son cuestiones en las que se usa o trabaja con la fantasía, o lo que no puede ser en el mundo real. Para otros, tiene que ver con el autoanalizarse o por el contrario, el no querer examinarse a uno mismo. Todo ello relacionado con un periodo de descanso, de relax, con el contar con días libres, el paro, tiempo muerto, y la meditación o un retiro. En general se desea mantener a cubierto la vida, o una parcela, aunque al mismo tiempo hayas de tener que unirte o trabajar o enredarte con alguien, o en algo que no es al 100% tu ideal, pero con lo que logras algún objetivo. Harás equipo o amistad con una persona o empresa que es muy semejante. Vuestra colaboración va muy pareja, cada uno tiene para ofrecer al otro lo que busca o espera. El tema central que os ocupa tiene que ver con aquello que amenaza, que agobia, trae presión, y en situaciones en las que uno se siente prisionero o aprisionado. A efectos mentales, es ese rum rum molesto, y debido a que no puedes dejar de pensar en lo que te preocupa. En una relación, puede darse que uno se sienta así, encontrando el apoyo que necesita para salir del trance. Sobre todo, porque hay un sentimiento de que algo o alguien falta,
que ya no está ahí o se siente lejano. El consejo que suelen dar los símbolos en este caso, es que uno debe soltar las amarras que le atan al pasado. A efectos económicos la sensación es de que no hay suficiente. Solucionarás problemas legales, de papeleos o gestión en ese sentido. Así que no hay pérdida. Es posible que para conseguir recursos, se te dé por comprar lotería o entrar en juegos de azar. Al menos no perderás lo invertido. También el que hagas trámites con alguna administración o empresa que sabe muy bien cómo controlar el dinero, hacer balances, cuadrar cuentas y semejantes. Más adelante, te verás un poco agotado porque el trabajo o gastos se acumulan. Adquiriste responsabilidades con las que ahora tienes que cumplir. Podrás notar cansancio, pero tú puedes con ello. Alguno actúa sin pensar, yendo a por lo que quiere o para solucionar lo que tiene que ver con esa carga. Es una acción impulsiva y rápida. En la mayoría de casos precisamente es la que hace que tomes más peso sobre lo que ya tenías. Es decir, puede ser un gasto o labores que se suman a lo que ya tenías. A su vez, se ve influida por un asunto o situación en el cual lo que se creía seguro pierde pie. Aquí hace referencia a cuestiones en las que uno se siente impactado y que entran por sorpresa. Pero no te asustes, porque tú tomas cartas en el asunto antes de que pueda llegar a ser un problema. Entre otras posibilidades, podría ser que contrates un seguro para contrarrestar problemas futuros. Para ello te vuelcas hacia el interior, la verdad o el plan están ahí en el fondo. De momento, es una idea, pero saldrá al exterior en su momento. Tu deseo es que cada cual tenga lo que necesita o se merece. Es muy posible que alguno quiera cubrirse a sí mismo o a otros de murmuraciones y malas noticias. De los que hablan mucho y al final no dicen nada o no dicen la verdad. Del pesimismo y aquellos que no hacen más que traer pesares o quejarse. En algún caso, hace referencia a una persona joven, confusa, que es opresiva o se siente así, a la que no le es fácil comunicarse y hablar o exponer lo que tenga que decir. Por lo que ella misma se está creando un pozo. Pero como he dicho, tú estás tomando cartas en el asunto para que eso se solucione. Que las cosas resulten tal como esperas, amigo y amiga de Acuario.